Bueno, ahí estamos, lo habíamos dicho hace un ratito, quedan apenas 19 minutos, 22 minutos exactamente para la hora 19, y lo saludamos a Pablo Cohen. Pablo es periodista, es escritor uruguayo, es gerente periodístico de BTV y autor del libro Los Indomables, el último libro sobre Pepe Mujica. Pablo, te saluda Carlos Méndez aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Pablo, te pregunto, ¿por qué Los Indomables? Bueno, porque de alguna manera nunca se dieron en sus convicciones y porque, habiendo sido guerrilleros, terminan domando al Uruguay en el sentido de que terminan teniendo el partido más votado del Uruguay, que es el Movimiento de Participación Popular. Claro. Pero también es una pregunta en el sentido de que Uruguay los domó a ellos. Claro, La tradición republicana de Uruguay, claro, una tradición de estabilidad, de tranquilidad, de ir al centro político, siempre sea uno de izquierda o de derecha, los domó. Entonces es casi una invitación a que el lector decida si son los domados o los indomables. Me parecía más romántico Los Indomables, pero en fin, eso fue lo que tenía en la cabeza cuando escribí este libro, que yo sabía que iba a ser el primer libro de entrevistas a Lucía y a Pepe, pero no sabía que iba a ser el último de Pepe para nada, porque cuando lo empecé, si bien lo podía sospechar porque era un hombre grande, el diagnóstico de la enfermedad no estaba sobre la mesa. Claro. Vos sabés que a mí me gusta mucho el título porque, claro, yo algo contaba al comienzo y hay varios Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica que uno conoce, 12 años enterrado en las cárceles uruguayas con graves problemas psicológicos como consecuencia de la soledad. Ese Pepe Mujica humilde, viviendo donde vivía, pero también el Pepe Mujica que es ortodoxo en lo económico y que dice hay que acumular reservas para el Banco Central, vamos a acumularlas, y el que le pone un límite a su voluntad de cambio también, ¿no? Sí, A ver. Mujica no es fácil de clasificar, No, ¿no? por eso. O sea, Claro. Mujica, digamos, el líder popular post dictadura, es un líder de centro izquierda pragmático. Exactamente. Muy uruguayo, muy Claro. uruguayo. Sí, sí, sí. Que no abandona las ideas y que es popular, no populista, y republicano, no autoritario. Claro. Entonces, sí, yo no diría que era ortodoxo en economía, diría Claro. que quería repartir mejor la torta sin apartarse de las reglas básicas del Sí. equilibrio macroeconómico. O sea, era, si querés, un poco más keynesiano, Exactamente. pero Sí, no, sí. en el Uruguay es esperable que un presidente de izquierda sea un poco de izquierda y un presidente de derecha sea un poco de derecha. O sea, Claro. esas características políticas e ideológicas, esa tradición también moldean a los presidentes. Y decime, Pablo, te hago una pregunta que a lo mejor vos pudiste percibir algo o contó algo Pepe. Digo, de aquel Mujica de los años 70 a ¿había alguna inconformidad de Pepe ahora porque no pudo cambiar la sociedad lo suficiente como se imaginó en los 70 o no había inconformidad y había aceptación? Había aceptación porque las herramientas son distintas, la sociedad cambia. Claro, Y coincido. él sabía que desde la presidencia uno podía hacer muy pocas cosas y que las utopías, que era mejor, él entendió que era mejor resolver 3 cosas, por modestas que fueran, a tener una utopía irrealizable. Él fue muy maduro respecto de ese tema. Y creo que por eso también el Uruguay lo despide con dolor, por Claro. la madurez que tuvo y por el corrimiento hacia el centro del que Carlos Pagni habla en el prólogo del libro, ¿no? Claro. Y decime, porque estoy mirando por tu tono, yo digo, me parece que es un hombre joven, y entonces fui a googlearte, naciste en el 83, y te pregunto, Sí. ¿vos qué primera vinculación tenés con Pepe? ¿Vos conocés un Pepe a lo mejor demonizado porque no viviste los 70 o no? No. No, está. No, no. El Uruguay con ese tipo de procesos es un poco más
tranquilo, o sea, Sí, yo había, a ver, vamos a poner contexto, es interesante tu pregunta. Yo había presentado un libro sobre MEVIR, que es una política de Estado muy linda, que tiende a erradicar desde el Estado la vivienda rural insalubre. Como eso siempre funcionó muy bien, todos los presidentes siguieron esa política de sí, Estado. De manera que cuando hice ese libro lo entrevisté a él, entrevisté a la calle Herrera, a la calle Pou y a claro, Sanguinetti, todos los presidentes de la democracia vivos, y estuvieron todos conmigo en la presentación del libro. qué bien. Se sentaron al lado de la calle Pou, Sanguinetti y Mujica. Y yo ahí noté un montón de cosas que tenían que ver con la interacción entre Lucía, Topolansky y Mujica, y dije, acá hay un libro que no tiene nada que ver con que sea solo el último de Pepe, sino con que sea el primero de ellos dos. Porque Claro. ella es una mujer brillante, distinta, claro. que lo complementa. Sí, ¿Te das cuenta? claro. Entonces, yo conocí un líder sereno, calentón, pero ultrademocrático, Claro. alejado de cualquier fanatismo. Conocí al líder que le dijo a la izquierda hay que ser de izquierda, no hay que abandonar las convicciones, pero no hay que ser autoritario, no hay que ser populista, y nunca hay que, digamos, salir del camino de la democracia, que Sí. no hay mejor sistema, o no hay mejor porquería, como decía él, que la democracia. O sea, Claro. yo conocí a ese Mujica. Sí, un Mujica que es absolutamente, con su forma de vida, da de ejemplo permanente, y además un tipo muy entrañable, pero te pregunto, porque acá lo he visto, ¿no? Creo que ha tenido poco eco o se ha sentido en Uruguay que lo hayan querido correr por izquierda algunos viejos tupas a Pepe. Eso, ¿sabes qué pasa? El tiempo pone todo en su lugar. Está. Un lugar común cierto. Claro. Acá el que tenía los votos era Mujica. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque fue pragmático. Sí. Entonces los que decían que sí, que había abandonado el viejo camino, por supuesto que había abandonado el viejo camino. Claro. Por supuesto. Ahora trazaba la democracia. Sí. O sea que, menos mal, y por eso fue popular, y Claro. antes fue impopular. Así que, sí, hay gente que es muy coherente a lo largo de su vida. Claro. Y que abraza la violencia con coherencia a lo largo de su vida. Totalmente. Él fue coherente, pero fue pragmático y terminó siendo un ejemplo republicano. Quiere decir que son críticas que hablan más de quien la formula que de Mujica. ¿Alguna vez en Yo confianza? creo que más bien esas críticas engrandecen a Mujica. Totalmente. Me parece que había un gran afecto, estoy casi seguro que había un gran afecto personal y mucha comunión de ideas entre Pepe y Lula, ¿no? No me equivoco, ¿no? No te equivocas. Claro. No hay líder de América Latina al que él quisiera más personalmente o admirara más o con el que tuviera más afinidad que con Lula. Claro, sí. Era una hermandad, Se adoran. Además, ¿viste? Pepe adora a Lula y Lula adora Sí. a Pepe. Me cuesta mucho usar el pasado. Y decime, Pablo, vos esto lo sabías porque lo venía anticipando Yamandu Orsi, pero bueno, lo conociste mucho a Pepe era como muy entrañable. ¿Te golpea el dato, la noticia o no? Horrible, si no para llorar. Upa. Y lo La verdad conocés, que sí. y lo conocés hace rato, Pablo, ¿no? Lo conozco hace 4 años y Ah. con mucha profundidad hace 1 año y medio. Pero esta experiencia de hacer Los Indomables, que generó tanta polémica en Uruguay, y en el que una experiencia en la que él nunca me presionó, poné esto, poné lo otro, Claro. déjame ver. No. Mostró un espíritu realmente abierto y libre. Fue una experiencia que nos encariñó mucho con Lucía, Claro. con él, con el entorno fantástico que tiene. Y bueno, fue así. Sí. Me despedí hace pocas semanas. Tengo acá en mi escritorio la tapa dedicada por ellos, y es la 4ª edición en el Uruguay, la primera en la Argentina, y él estaba leyendo el Quijote, Mirá aprendiendo vos. siempre de la relectura del Quijote, que para él era insuperable. O sea, Sí. me encariñé mucho con eso. Bueno, vos sabés que no sabía lo del Quijote, pero acá hubo un gran dirigente gremial de los 70, Agustín Tosco,
que murió de cáncer en el 76, comienzo de la dictadura, porque no pudo ser atendido, y él contaba que en sus largos años de cárcel su libro de cabecera, porque era el único que le permitían leer, era justamente El Quijote, así que no sabía. Pablo, a ver, un segundo, porque yo no sabía que en la producción tenían este diálogo. A ver, lo escuchamos, un minutito. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo. No me acosen con entrevistas al pedo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá, que esto, que dirá con el gobierno de hoy. A Orsi no lo veo. Al otro día que ganó la elección no me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él. Ni me pienso meter para nada. Ni quiero saber nada. Porque lo peor que hay es armar un gobierno. Bueno, ahí está Pablo, ¿no? Creo que fue lo último que tenemos como registro de Pepe, ¿no? Él después de eso le dio una entrevista muy linda a Gabriel Pereira, que está en YouTube, y dio una muy linda también a Sarandí, a la radio Sarandí, con Ana María Misraji. En fin, no fue lo último, pero digamos que quería elegir con quién hablar y bueno, despedirse y tener derecho a la intimidad y a reflexionar en los últimos días. Sí. No sé, ahora no lo vas a contar, creo que lo tenés que escribir tranquilo algún día, Pablo, pero me parece que vos debes saber bastante de lo que era el pensamiento silencioso de Pepe sobre la Argentina y sobre cómo somos los argentinos, porque a veces uno los ve a los uruguayos y para nosotros es Noruega, ¿no? Comparten actos, son respetuosos, el presidente de derecha se acerca a la izquierda, el de izquierda se acerca a la derecha, digo, hay tonos, hay respeto, hay historias que se pueden mostrar. ¿Alguna vez te dijo algo, Pepe, de este vínculo o no, Pablo? El vínculo con Argentina y de lo que pensaba Pepe y de lo que pensaba Pepe. Hay un capítulo entero en el libro en el que habla de Argentina con mucho cariño y con cierto estupor también. Claro. Pero no lo quiero simplificar. No lo quiero simplificar, prefiero que la gente se encuentre con ese capítulo. Ahí está. Los Indomables, el último libro sobre Pepe Mujica, está acá en la Argentina, reúne un conjunto de entrevistas en profundidad de Pablo Cohen a Pepe y a Lucía Topolansky, con prólogo de nada más y nada menos que Carlitos Pañi. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo y hablamos en cualquier momento. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, hasta luego.